Bien, el proyecto, hemos hecho muchísimos a lo largo de los años distintas temáticas. Hemos tratado aspectos físicos, aspectos sociales, hemos trabajado y representado cartográficamente fenómenos políticos, naturales, pero esta en particular es especial, esta temática, porque cuando uno trabaja con los datos, muchas veces son propiamente objetivos. Esta es una temática donde lo objetivo y lo subjetivo empieza a encadenarse, ¿cierto? Conviven juntos. El dato objetivo de una migración no se puede desprender ni separarse del dato subjetivo, porque cada dato que nosotros trabajamos, que tratamos de georreferenciar, sabemos que tiene un peso individual y de percepción y de sentimientos muy grandes. Entonces, este tema en particular nosotros vimos cómo lo objetivo y lo subjetivo, lo propio, lo forastero, se fusionaba permanentemente. Bien, entonces este proyecto de georreferenciación, que así lo llamamos, de los datos de la inmigración castellana y leonesa en Bahía Blanca y sur argentino, ¿cierto? Que vamos a mostrar lo que hicimos y representa un poquito ese territorio generado por los inmigrantes y los descendientes socios del Centro Castellano y Leonés de Bahía Blanca, en este caso, ¿cierto? Hablo de territorio porque en verdad el centro podríamos decir que ha generado un territorio con espacios distantes, pero en el concepto de territorio nosotros decimos tenemos un espacio de origen dado en la comunidad de Castilla y León y un espacio donde hoy están viviendo, ¿cierto? Bueno, también cuando se nos convocó, comenzamos a ver un poquito la unidad de análisis y qué es lo que realmente esperaban que hiciéramos. Entonces, lo primero que hicimos, decidimos que lo mejor es tener un sistema de información geográfica. ¿Cuál era la diferencia hoy en hablar de cartografía, como la que ustedes están pudiendo ver, o tener un sistema de información geográfica? Esta es una cartografía, la que están viendo en pantalla, que en verdad no tiene datos asociados a cada elemento. Pero sí un sistema de información geográfica. Quiere decir que cada texto, cada dibujito va a tener asociado y cargado toda la cantidad de datos que quisiéramos tener en una columna, ¿sí? Entonces, estos sistemas de la implantación de este sistema de información geográfica le daban a esos mapas un contenido para poder actualizar la información, para poder agregar y para tener un potencial de aceptar a todos los demás centros. O sea, se conformó y se generó la estructura del sistema de información geográfica para que tenga un potencial y puedan ser incorporados todos los demás centros o las variables que ustedes consideren necesarios. Bueno, cuando nosotros tomamos la temática, lo primero que hicimos es hacer un recorrido y analizar la unidad espacial. De eso va a hablar Mariana un poquito, les va a contar unos pequeños detalles y seguimos. Bien. Como bien decía Laura, lo primero que hicimos nosotros cuando se nos presentó este proyecto de georreferenciación, nosotros trabajamos con una unidad de análisis. Pero antes de eso, investigamos un poco sobre la conformación de Castilla y León a lo largo de la historia. Como ustedes pueden observar en este tipo de cartografía, vemos que Castilla y León en realidad es una región, ¿sí?, que fue habitada tanto por íberos, celtas, ligures, más adelante fue una provincia romana, luego alcanzó muchísima importancia con el reino o los gobiernos visigodos y fue conquistada por árabes y luego reconquistada. Como pueden observar en los diferentes mapas, al comienzo, bueno, formaban condados,
¿sí? Luego, luego en el siglo X la configuración territorial empezó a cambiar a medida que íbamos avanzando en los siglos, en el siglo XII y XIII, la comunidad, o sea, lo que es hoy actualmente la comunidad de Castilla y León, comienza a surgir de la unión de estos territorios históricos que componían los tres grandes reinos, los reinos de Castilla, el reino de León y el reino de Aragón. Como se puede observar también en este mapa, el sur siempre, por supuesto, de la península ocupada por los árabes. Luego, con el correr de los siglos, ya comienzos en el siglo XIX, a finales también del siglo XIX, vuelve a cambiar toda la configuración territorial de lo que hoy conocemos como Castilla y León. En ese momento, a finales del siglo XIX era Castilla la Vieja. Luego, con la Segunda República, a mediados del siglo XX, vemos como ese territorio vuelve a cambiar la configuración, empiezan a surgir nuevas regiones, en el caso de León y Castilla la Vieja, y llegamos, continuando en el tiempo, digamos, casi a finales del siglo XX, en 1983, cuando se conforman las comunidades autónomas en toda la península, y nosotros específicamente nos centramos en Castilla y León con su ciudad capital, Valladolid. Actualmente, la comunidad de Castilla y León es la más extensa de toda España, con una superficie aproximada de más o menos 95.000 kilómetros cuadrados, y es la sexta región, o sea, la sexta comunidad más poblada, con 2,5 millones de habitantes según los datos del 2019. Y en cuanto a su división administrativa, como todos ustedes ya saben, son 9 provincias. Antiguamente eran conformadas por 11 provincias, de las cuales 2, específicamente Santander, se anexó a la comunidad autónoma de Cantabria, y Logroño se anexó a la comunidad autónoma de La Rioja. Esas 9 provincias a su vez se dividen o se estructuran en 2.503 municipios, de los cuales, como se puede observar en el cuadrante superior derecho, algunos de esos municipios son los que se denominan territorios islas dentro de otras comunidades. En el caso está dentro del País Vasco, y algunos municipios muy pequeños en lo que sería la comunidad de La Rioja. Esos 2.503 municipios que nosotros empezamos a investigar cuando comenzamos el proyecto se dividen y en realidad se estructuran en 8.848 poblaciones en total en toda la comunidad autónoma, y dentro de esas poblaciones se categorizan en localidades urbanas grandes, medianas y pequeñas, los pueblos, caseríos y bodegas. Estas poblaciones, tanto para la comunidad autónoma de Castilla y León como para el territorio nacional, que sería, Bahía Blanca y todo el sur argentino, fueron la unidad de análisis que nosotros elegimos para realizar la representación. Ahí, Lau, si querés continuamos explicando un poquito el sistema, cómo empezamos a implementar. Hablábamos un poquito de ese sistema de información geográfica que va un poquito más allá de lo que es el mapa propiamente dicho. O sea que cada población tiene adherido, ¿sí?, una base de datos. Entonces, este sistema de información que nosotros hemos implementado consta de 2 bases de datos. Hemos trabajado con la base de datos gráfica, que es la que está compuesta por esos 8.000 y pico de población, ¿cierto? Y esas 8.000 poblaciones tienen adherida esta base de datos en formato de tabla, una base de datos alfanumérica. Bien, entonces, una vez que nosotros definimos esa unidad de análisis, porque podríamos haberlos hecho no con las poblaciones, sino capaz que con los municipios, la información haberla cargado. Pero compartiendo esta inquietud con Luis, y tal vez también con Emilce, se decidió hacerlo por población, que era lo más correcto, ¿cierto? Bien, cuando nosotros comenzamos a trabajar con estas tablas alfanuméricas,
Lo primero que hacemos es una estandarización. Sabemos que, bueno, nosotros voy a comentar explícitamente en particular el caso que hicimos, que fue el del centro de Bahía Blanca, ¿cierto? El centro de acá. Nosotros recibimos 2.400 registros. Nosotros sabemos de que cuando las bases de datos tienen textos o datos históricos, también tienen necesitan de una investigación previa, porque hay muchas veces que tienen errores de escritura. Nosotros en estos 2.400 registros encontramos 107 localidades con errores de escritura. Por ejemplo, que son las indicadas en amarillo. Tuvimos que hacer una pequeña investigación de cómo realmente iba el nombre, porque no la podíamos encontrar. Por ejemplo, Hoyo Casero, que va todo junto, etc. Después tuvimos 5 localidades que hoy no existen, que han desaparecido. Son pueblitos que por fenómenos naturales como inundaciones han desaparecido. Por ejemplo, Güelde, ¿sí? En 1987 desapareció y sobre esta localidad, a raíz de una gran inundación, es lo que hoy está la represa de Riaño. Bueno, y así tuvimos algunos otros casos como lo que era la Ancara de Luna, que en 1956 desaparece y hoy está el embalse de Barrios de Luna. Nosotros decidimos qué hacíamos con esas poblaciones. En verdad no decidimos descartarlas, aunque hoy sea un embalse. Ustedes cuando le mostremos ahora la cartografía, tal vez van a ver que en un embalse, en el medio del agua, hay una banderita. Entonces pueden llegar a decir, bueno, ¿qué hace la banderita en el medio del agua, no? Bueno, esas banderitas en el medio de los embalses son estas que desaparecieron por inundaciones u otras. Después tenemos una localidad con un cambio de nombre también, que ese es muy particular porque se debió a una batalla, a un combate que hubo en ese lugar, y después del combate cambia el nombre. Y 8 localidades había dentro de esos 2.400 registros que pertenecían a otras comunidades. Entonces, el proceso fue así. Elegimos implementar un sistema de información, el cual trabaja con 2 bases, la gráfica y la alfanumérica, asociada a cada uno de los elementos, porque ustedes pueden ver que cada polígono que va a representar el área de la población, tiene una columna de nombres, podría tener de cantidad de población, o de jóvenes, como hablaban hoy, cierto, descendientes o que son socios, o sea, cada una de estas columnas podemos colocar la variable o la temática que querramos luego representar o hacer algún análisis entre distintas temáticas. Bien, entonces, una vez que ya tenemos las bases armadas, se hizo la estandarización tanto de las localidades origen en Castilla y León como donde hoy es el destino y viven en la zona de Bahía Blanca y sur argentino. Bien, después entonces llega cómo visualizar estos datos. Bien, en un momento hablábamos con Luis, él tenía la idea de que haya banderines de colores, para que después, en el futuro, con ese potencial que tienen estos sistemas, que cada centro tuviese un banderín de un color distinto, ¿cierto? Entonces, lo que se representó acá, se hizo un tratamiento de la información y se agrupó y se clasificaron en 4 tamaños de banderines, ¿sí? Para saber qué cantidad, de dónde vinieron más o de dónde vinieron menos. Entonces, hay una clasificación, ¿cierto?, de 4 tipos de banderines, 4 tamaños, una información cuantitativa. Los banderines más chiquitos representan aquellas poblaciones, ¿sí?, de donde vinieron de 1 a 3 inmigrantes. Los que le siguen de 4 a 12, de 13 a 44,
Y la cuarta categoría del banderín más grande, ¿cierto? Entre 45 y 75 tuvimos inmigrantes de esas poblaciones. En este caso tenemos, por ejemplo, León, que vinieron en esa categoría muchísimos. Bien, ustedes están observando ahora con este zoom, ¿cierto? Que el mapa base tiene el polígono, están georreferenciados los polígonos de cada población. Entonces, cada polígono tiene su nombre y el banderín que representa la cantidad de inmigrantes que han venido de ese lugar, ¿cierto? Bien. No sé, y este que le estamos mostrando ahora es el de que se realizó de dónde viven las familias, los descendientes de esos inmigrantes, cómo están agrupados. Bueno, la mayor cantidad están en Bahía Blanca. Esto responde a que el centro, supongo que el centro de castellanos y leoneses de Bahía Blanca tiene la sede acá. Me parecería suponer eso, tampoco se ha hecho ningún análisis de por qué esta distribución, o si en realidad fue el primer destino desde que vinieron, porque esa es otra cuestión. A veces el destino actual de hoy no es el destino, su primer destino, ¿cierto? Seguramente ha habido un movimiento de un lugar al otro hasta llegar hoy a ocupar estos lugares. Lo que pasa que antes de, perdón, ¿no? No, sí, me parece bueno. Lo que pasa que antes, es decir, la guerra civil, que digamos, ha sido el proceso inmigratorio, siempre fue hasta el paralelo 45. Después de la posguerra civil y de la Segunda Guerra Mundial, el paralelo 45, que es el que divide el río Colorado, ahí se produce el proceso inmigratorio más importante, digamos que sería como llamado la última inmigración. Claro. Bueno, esas son todas los banderines y los espacios que se han podido representar a partir de estos datos que, bueno, que Luis me entregó. Estos son los dos mapas que se hicieron y a continuación, después estuvo la inquietud de visualizar estos datos, pero desde un visor, ¿cierto? Visualizarlos con otra herramienta. Bueno, Mariana les va a comentar un poquito lo que se logró hacer con los visores, como para que ustedes puedan hacer una búsqueda más rápida del lugar y con una base de alguna imagen satelital ya, podamos tener otras visualizaciones. Mariana, ¿querés contarles un poquito? Bueno, ahora yo voy a dejar de compartir y les voy a compartir otra pantalla en donde, bueno, yo ya tengo también cargado este visualizador. No sé si ahí estamos. ¿Qué es un visualizador? En realidad, un visualizador web es trasladar básicamente toda la información que nosotros teníamos en nuestro sistema de información geográfica a un servicio, ¿sí? Que es un servicio web, un servicio por internet, para que todos puedan acceder a esta información en tiempo, bueno, obviamente actualizado de los datos. Simplemente acá, bueno, podemos observar, no sé si están viendo bien. Sí, ¿se ve bien, Lau? Bien, se ve bien. Bien, en este caso, bueno, es una imagen satelital que hay abajo, son todos servidores y son servidores web, y directamente nosotros, bueno, este servicio de visualizador tiene algunas herramientas, por ejemplo, de medición y demás dentro del mapa, pero por ahí lo que nos interesa también a nosotros es buscar un poco, o sea, buscar los lugares que a nosotros nos interesan. Yo, por ejemplo, voy a buscar una localidad, que es la Rodrigo, ¿sí? Fíjense cómo directamente poniendo, o sea, escribiendo nada más, indicando el nombre de la localidad,
a mí el sistema propio del visualizador me busca dónde está localizado ese punto o esa localidad. Bueno, acá está cargando por una cuestión de que estoy compartiendo y demás. Y fíjense cómo nos lleva a la localidad, ¿sí? En este caso es un pequeño poblado que se llama La Rodrigo, ¿sí? En donde nosotros podemos visualizar a partir de un servicio de imágenes satelitales lo que es actualmente el pueblo o lo que es actualmente la localidad. Y bueno, además nosotros en forma de ejemplo, simplemente haciendo un clic sobre la localidad podemos anexarle información referida a esa localidad, como por ejemplo pueden ser, esto es a modo de ejemplo, la cantidad de habitantes actual, cómo se denominaba y cómo se denomina ahora, y la cantidad de inmigrantes que venían de este pueblo. Bien, bueno, tiene un servicio de Zoom, ¿sí? Como ustedes pueden ver, ¿sí? Bueno, esto tarda un poquito en cargar, y demás información que se le puede ir anexando a todo este visualizador web. Bien, dejo de compartir y vuelvo a la otra presentación. Bueno, como este visualizador son bárbaros. Visualizadores hay muchos, que pueden tener muchas más herramientas, etcétera. Pero este es un visualizador con un servidor gratuito. Por eso es el que nosotros ofrecemos, porque en verdad nosotros en verdad no preguntamos si ustedes contaban en las federaciones o eso con el pago o de servidores. Pero bueno, tener servidores pagos es muy fácil, lo difícil es tener servidores gratuitos. Entonces, comenzamos por esta opción, que directamente todo el trabajo que se hizo anteriormente se volcó en estos visualizadores. O sea, el trabajo previo está volcado de esta manera. Bueno, y por último, como hablábamos al principio, de que esto tiene tanto de individual, ¿cierto? Cada inmigrante es una familia, una historia. Entonces también no tuvimos tiempo de hacer, pero pensamos en la ficha geoespacial del inmigrante. Porque en cartografía, cuanto más nos acercamos a ver los pueblos, vamos a llegar a una escala cartográfica o en el mismo visualizador donde vamos a poder ver las casitas. Entonces, el inmigrante, la temática del inmigrante, se desarrolla a esa escala pequeña, como veíamos, que abarcaba toda la comunidad, con todas las poblaciones, pero también a medida que ese dato objetivo se va a convertir en subjetivo, eso acompaña a que la escala del mapa, que el detalle de los mapas sea mayor. Entonces, esta ficha geoespacial del inmigrante, que también proponemos, es la ficha de cada familia, donde puede indicar y se puede representar los lugares que se recuerdan en cada población. Y bueno, esto es lo que hemos hecho. Esperemos que a ustedes les haya gustado. Y bueno, estamos dispuestas, nos gustó muchísimo el tema, y se pueden hacer muchas cosas, y bueno, estamos dispuestas a que ustedes nos pregunten todo lo que consideren necesario, quieran, y quedamos a disposición para charlarlo, comentar. ¿El visualizador está disponible para cualquier persona? En todo caso, de la generación del visualizador, eso que nosotros le mostramos recién es un ejemplo que con Laura construimos para tener para que ustedes vean un ejemplo, pero sí, cualquier persona, ustedes por ejemplo si tienen una página propia del centro de la federación a nivel nacional, o por ejemplo acá del centro de Bahía Blanca, tranquilamente pueden indicar un link a ese visualizador y es público para todas las personas que ustedes quieran. Muy bueno. Muy bueno. Sí, claro. Eso se anexa como un link
quien les maneje la página web hará esa vinculación, ¿no? Sí. Y bueno, y si no, con la dirección de la página web, cualquier persona ingresa también. Exacto. No es que esté a partir, cualquier usuario pone la dirección de la página y lo puede ver, ¿no? Es lo que Claro, yo Emilce te damos, no sé, les damos a ustedes la página, o sea, la dirección de esa página y automáticamente vos le ingresás al buscador web y te ingresa al visualizador, sin problema. Yo para saber cuál es la información que puede haber en la página y que Y cuál no, le por puede interesar no solo a la federación, sino a cada uno de los centros. Exacto. Digamos, de acuerdo a su componente social, digamos. Tal cual, también. La información que vaya anexada a cada uno de esos banderines, vamos a decirlo así, nosotros tratamos de representar el mismo banderín que representamos en la parte de la visualización por ahí del mapa en sí, del JPG que le mostrábamos, quisimos representarlo en el visualizador, y como dijo Laura, cada centro podría tener, por ejemplo, un color de banderín, para identificarse del resto, y la información que vaya asociada, que yo hice clic y apareció una ventanita, eso se decide, por supuesto, ustedes qué información puede estar asociada o que no, y que sea pública, por supuesto. Ah, sí. Perdón, no, que lo que quería comentar es que estaba en la expectativa del proyecto, era que los resultados se pudieran alojar en la web de la Federación. No sabíamos, esto fue una sorpresa, no sabíamos que iba a estar el visualizador también, que es hermoso, porque eso es riquísimo, no solo van a estar los mapas estáticos, sino el visualizador, y que ahí va a ser mucho más convocante para todos, para ir a mirar, ¿no? Bueno, dónde están los banderines para el caso de los de Bahía Blanca, pero también dónde están las poblaciones de todos los asociados o relacionados con la federación. Gracias, hermoso, hermoso. Fue un pequeño ejemplo, como dijo Laura, se puede modificar un montón de cosas, y nosotros, bueno, les quisimos por ahí traer un ejemplo para que ustedes puedan ver todo lo que se puede llegar a hacer con información espacial, ¿no? Es lo que... Claro, porque a nosotros básicamente nos interesa, digamos, un dato como la Patagonia y la zona de Cuyo y Córdoba, ¿no es cierto?, que son datos no conocidos porque porque la federación no tiene ninguna casa. Por eso te preguntaba, como para ubicarnos en el tema. Sí, y el visualizador va a ser puede ser de ambos, tanto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León como de Argentina. Es exactamente lo mismo, o puede estar en un mismo visualizador o en dos visualizadores diferentes, en donde uno puede ver las localidades de origen y las localidades de residencia. Eso después también se puede hacer sin problema. Eso me gustó, eso es lo que me gustó. La verdad que está muy bueno. Sí, la iniciativa de Luis realmente estuvo muy, muy buena, porque a veces no siempre se tiene tanto interés o se ve la importancia de tener todo georreferenciado. Si nosotros no hubiésemos tenido todo georreferenciado, las bases que les mostramos primero, lo de los visualizadores no existirían tampoco, ¿no? Así que, bueno, y esto conlleva unas reflexiones, porque uno dice cuánta más información o cuántas más variables yo quiero representar. En este caso no se representaron ni se dieron a conocer la cantidad de socios que hay por centros. Como ustedes ven, fueron agrupados en 4 categorías, pero bueno, ya les comenté hoy las variables, podríamos poner variables de hombres y mujeres, para saber por sexo qué cantidad de inmigrantes, todo depende de la información que nosotros contemos. No sé, las bases de datos que cada uno de los centros de ustedes tiene, tampoco está representado la cantidad de descendientes. Porque yo me imagino, nosotros tenemos esos 2.400 registros, pero seguramente hay un jefe de familia representado. Tal pero cual. no es así, Luis. Tal cual.
No, No la cantidad. algunos descendientes, pero no todos. Y siendo socios, no todos son, los descendientes no todos son socios activos en el centro. Ese es un problema. Que los Claro, jóvenes- claro. Tal vez se me ocurre que en la familia haya 3 socios Sí, 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 y haya otra descendencia u otra generación descendientes que no ha sido representada. tal cual, tal cual. Eh, Eso también podría ser representado porque generaría un territorio mucho más rico, con mucha más cantidad. Se podría también pensar bueno, y ahí uno también podría analizar qué potencial de socios tiene cada centro. Sí, más que nada nos interesa que está, porque digamos, la Junta de Castilla y León tiene los datos estadísticos a enero del 2020, pero a nosotros nos interesa dónde están localizados esos datos estadísticos que tiene la Junta en la República Argentina o en el Uruguay, que doy la bienvenida porque nos están mirando desde el Uruguay. Daniel Gracias, gracias. Hola. Daniel. está, y con Daniel y Néstor estamos haciendo un trabajo de las casas de Latinoamérica para unirnos, así que ese es un dato relevante porque cuando uno toma decisiones la tiene que tomar en bases estadísticas, si no Claro. está haciendo hoy por hoy un trabajo de hormiga. Por eso te preguntaba hasta qué amplitud tiene la información para poder ser utilizada. Claro, no, sí, aparte ese dato estadístico que ustedes tendrán en tablas, digamos, alfanuméricamente, es muy importante verlo distribuido en el espacio. Porque cuando uno ve los datos en una distribución y un escenario espacial es mucho más enriquecedor para tomar decisiones. Porque se ven las agrupaciones, se ven los aislados, los que no hay, etcétera, ¿no? Entonces, sí, no solamente eso, delimitar el campo de trabajo, que es el que nosotros tenemos que delimitar. Por ejemplo, voy a decir, porque está la vicepresidenta de Bolívar, entonces sí, hay localidades que son muy cercanas y hay que empezar si queremos expandirnos, hay que empezar a determinar los espacios territoriales, es decir, hasta dónde va Bahía Blanca, hasta dónde va Bolívar, Tres Lomas, Coronel Dorrego, que están como en un mismo circuito de mapa, digamos. Distinto pasa en los otros centros, ¿no es cierto? Pero es muy importante todo esto, enriquecedor, la verdad que... Según lo que me están diciendo, si ustedes trabajan en el análisis, por eso cuando al principio hablábamos de esa definición, de esa unidad de análisis, realmente es muy importante en cada proyecto, porque según lo que me está comentando Emilce, ella habla de partidos. Claro. Entonces uno podría tener una cartografía o incorporar acá al sistema de información geográfica, hacer un cambio de no la unidad de análisis como localidad, sino como partido o departamento en otras provincias, y cargar de información a esos partidos. Y ahí automáticamente se visualizaría esos datos a nivel de partido. Esa es otra posibilidad también, que la unidad de análisis no sea la localidad, sino el partido. Claro. Lo mismo que en Castilla y León, ¿no? Pero podrían ser no solo las poblaciones, ¿no? Sí. Y después una cosa, por ejemplo, que nada, con Laura nos había llamado la atención cuando estábamos haciendo esto, es que cuando empezamos a representar todas las ciudades de origen de los inmigrantes que estaban en Bahía Blanca y el sur argentino, notamos una mayoría de inmigrantes que provenían de la provincia de León, a diferencia del resto de las provincias. Ustedes veían el mapa, Sí. si quieren se los muestro,
porque es algo que nos llamó mucho la atención, Lau, ¿te acordás que estábamos comentando? Fíjense, por ejemplo, en este mapa, ahora yo se los voy a compartir. Ahí, fíjense cómo los inmigrantes provienen principalmente de la provincia de León. Bueno, acá tenemos algo en Zamora y Salamanca. Sin embargo, en la provincia de Palencia, Burgos y demás, Segovia, Soria, no había tantos inmigrantes en esta región. Entonces, por ahí nosotros destacamos mucho la importancia que tiene de espacializar los datos y de ver, ¿sí? Cómo se distribuyen todos en este caso, los socios o los inmigrantes, ¿no? Sí, bueno, yo considero que es muy importante que el equipo gerencial de cada centro conozca, digamos, dónde se encuentra asentado y de qué lugar provienen sus ancestros, ¿no? Porque va a generar el equilibrio dentro de aquellos centros que sean castellanos leones y que no tengan definitivamente solamente o socios zamoranos o socios burgaleses, que le genera otro tipo de expectativa. Aquellos centros que tenemos la amplitud, que son todos los centros del interior, resulta difícil conocer ese mapa, digamos, porque es muy diversificado. Sí, ese mismo mapa que nosotros le entregamos a Luis, los archivos, también a veces es muy lindo tenerlos en papel también, aparte de tenerlos cierto, solo en la web, también tenerlo enmarcado en el centro son muy lindos. Porque bueno, no vamos a descartar lo que es la cartografía papel. La cartografía también es arte, aparte de ser ciencia, así que mientras tanto también valoremos de tenerlo colgado en una pared, ¿no? Sí. Sí, es más, la cartografía está hecha para que, en todo caso, cada centro, en este caso, bueno, el de acá de Bahía Blanca, lo imprima en un tamaño Lau, si no me equivoco, era 1.20 por... Y por 80 más o menos. Por 80, 1.20 por 80, entonces ese archivo que nosotros le entregamos se puede tranquilamente imprimir a ese tamaño y tenerlo enmarcado en cada centro y demás. Sí, digamos, es muy importante, digamos, que también la Junta de Castilla y León lo conozca, o lo pueda ver, o pueda visualizar, digamos, todo este trabajo, Luis, Sí. para que quede en el histórico de la Junta. Y posiblemente a Juan Andrés, el 29, que está con nosotros, también le interese este mapa. Sí, tendríamos que tratar de subirlo ya a la web de la Federación y, bueno, yo los mapas los tengo, para pasárselos, son los mismos que te pasé, Milce, podíamos subirlo ya a la web, ahora a la Federación y que quede ya visible, ¿no? Sí, no, eso va a quedar así, pero Sí, te quiero decir que Juan Andrés, que es un historiador y que va recorriendo el camino, conocer esta composición geográfica hecha desde la Argentina también podría llegar a ser más que interesante que lo tenga la UNED de Zamora. ¿No es así, Alfredo? No sé. Sí, se lo podemos girar antes del 29 para que ella lo tenga, por ahí puede sacar algún tema de esto también. Claro, por ahí se produce un intercambio como para enriquecer. ¿Te parece, Néstor? Sí. Aunque él está muy sabiendo muchos datos, pero nunca está de más agregar. Él tiene un conocimiento bastante vasto de por lo menos los zamoranos que están en todo el país, pero bueno, pero de Castilla y León también. Sí, digamos obvio, pero a los efectos que por ahí se evalúe el trabajo también. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Es interesante porque fíjate vos que Bahía Blanca tiene mucha influencia zamorana, digamos. Sí, hay muchos zamoranos, hay muchísimos zamoranos.
Inclusive, bueno, habrá zamoranos que no están registrados porque no son socios del centro. Claro. Claro. Permiso, ¿puedo decir algo? A ver, Sí, por favor. En Bahía Blanca los socios son primero de León, segundo de Zamora y tercero de Burgos. Claro, claro. Claro. Bueno, Juan Andrés, de los últimos viajes, uno de los últimos viajes que hizo, estuvo en contacto con zamoranos de Puerto San Julián. Ajá. Es los zamoranos registrados más al sur del país, por lo menos su conocimiento. Está en el film Volver, el documental Volver, y está la charla que tuvo con una señora zamorana de Puerto San Julián. Está buenísimo. Aprovecho para comentarle a María Laura y que está en tema también, bueno, y a Mariana, que Juan Andrés Blanco Rodríguez, el historiador que están mencionando, es el rector de la UNED de Zamora, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es tu tema también, María Laura, ahora en estos días. Además de ser un historiador que se ha dedicado mucho a la inmigración castellana y leonesa, bueno, también es un rector de una Universidad Nacional a Distancia, la más reconocida de España, ¿no? Sí. Ah, miramos, qué bien. Emil, ¿se le podría enviar a Laura y a Mariana una copia del libro de Memorias por un sueño? Que va a estar muy interesante para el trabajo que hicieron ellas y que hay muchos temas de estos. Bueno. Sí. Bárbaro. Cualquier cosa en el centro nuestro tenemos varias ediciones de eso. Cualquier cosa Bueno. que la podemos enviar. Bueno, Bueno. dale. Porque, digamos, en la federación yo no sé si hay muchas, ¿eh? No sé si hay. Pero bueno, vamos a hacerla llegar. Entre todos vamos a juntar alguna. Bueno, muchas gracias. No, la verdad que es un tema súper interesante. Lo vemos, Alfredo, lo vemos. Buenísimo. Bueno, cómo no, por lo menos. Sí, porque está todo, digamos, están todas las historias de todo lo que hizo Juan Andrés, y con lo de las fotos y por cada centro y todo. Sí, Si la alguien verdad que... La Federación avisame, Emilce, que allá en el club tengo varios. Ah, bueno, porque me parece que en la federación hay 2 nomás. Porque tengo varios. porque se han obsequiado. Y entonces se han ido, digamos, perdiendo, me parece. Luis, ¿vos tenés alguien que viaje para acá o algo? O no? mira, acá no se puede ni mover, Alfredo, no te das una idea. Hoy nos cerraron todo, hoy. ¿Otra vez? Sí, para atrás fuimos. Claro, igual que Santa Fe, volvimos todo Así para atrás. que hoy, justamente. No, qué viajar, no se puede No te ni digo ir a de la enviártelo esquina. por un correo, de enviártelo por un correo porque tiene un precio infernal, esto va a salir más caro que llevarlo personalmente. Sí, más vale. Bueno, en algún momento se lo llevaremos. Sí, sí. Sí, no hay problema, obviamente. Sí, No, sí. son temas súper interesantes, la verdad. Con Laura, los que trabajamos, aprendimos un montón, buscando pueblos, estos pueblos que habían desaparecido por las inundaciones de las represas y demás. La verdad que uno empieza a investigar muchísimo sobre los castellanos y leoneses. Yo que no tengo familia, que no tengo descendencia española, soy una de los 20 millones restantes que no tenemos descendencia española, así que la verdad que es súper interesante, súper interesante. Yo sé del pueblo ese que hicieron el embalse porque yo tengo un socio. ¿de cuál? ¿De Riaño o el...? De Claro, Riaña. de Huelde, creo que es Huelde. Sí. Ah. Exactamente, de Riaña. Por eso aprendí el tema ese, porque me dijo, llegué a la punta del embalse y vi a todos mis muertos, casi me muero. Sí, ¿no? es terrible. Sí. Claro, esa es la idea que hablábamos hoy, ¿no? De ese dato objetivo a ese subjetivo que tiene tanto sentimiento, cada cosa que uno
Porque es verdad, cuando nosotros comenzamos, que no los encontrábamos estos pueblitos que venían en los 2.400 registros. Entonces, bueno, comenzamos a buscar y a leer sobre ellos, y también nos costaba mucho saber dentro del embalse dónde antiguamente había estado, porque dentro de todo ese embalse tenían una localización exacta, no estaban en cualquier lado del embalse. No era fácil, bueno, recurrimos a cartografía antigua y a fotos, y también a fotos para poder reconocer exactamente dónde había estado, ¿no? Pero sí, me imagino, claro, eso son tragedias aparte, el embalse, pero involucra una tragedia detrás, ¿no? Bueno, de Riaño es la secretaria de la Federación. Mira. Que nos Maite cuente. Michelón es nacida en Riaño. Ah, mira, Sí. no Después lo tenía. bueno, su familia se trasladó al País Vasco y demás, pero ella es originaria de Riaño. Sí. Ah, mira. Sí, eran 5 los poblados que habían quedado bajo, bueno, las aguas de las represas. Pero bueno, nada, fue súper interesante, la verdad. Buscar y investigar un poco, o por ejemplo este pueblo que había cambiado de nombre, que la verdad que al principio decíamos, bueno, ¿dónde está? Claro, se llamaba, ya les digo específicamente cómo era el pueblo, cómo se llamaba el pueblo. ¿Te acordás, Lau, que fue impresionante Sí, el que cambia después del combate. Sí, acá está. Se llamaba antiguamente Villar del Puerco, y luego de un combate que hubo, pasó a llamarse Villar de Argañán, porque los ganadores habían sido los Argañán, y se pasó de llamar Villar del Puerco a Villar de Argañán. Claro, entonces nosotros no encontrábamos dónde estaba ese pueblo, hasta que, bueno, investigamos, y encontramos eso, que después de un combate se había cambiado el nombre del pueblo. Y después había pueblos, por ejemplo, que venían de, bueno, tanto de Santander como de Logroño, que actualmente no corresponden a la comunidad de Castilla y León. Entonces nosotros los sacamos porque actualmente pertenecen a otra comunidad. Entonces, bueno, y así pasaba con varios. Claro, fueron parte de Castilla la Vieja. Claro, eran Castilla la Vieja. Sí, yo investigué todo en esto. Hablando de pueblos desaparecidos, Ricoballo ha desaparecido por un derrumbe enorme que hubo cuando estaban construyendo una represa, y el pueblo desapareció. Es un pueblo de Zamora, lo he visto ahí en el mapa, mostrando que hay emigrantes de ese pueblo en el sur, ¿no? Sí. El pueblo ya no existe. Claro. Como tantos. Y tantos pueblitos que aparecerán y que hoy tendrán 10, 15, 12 habitantes. No, y hay muchos 1 o 2 también. Hay muchos que están acá en partidas que me mandan a mí, que hay gente que está buscando algún pariente o algo, que están mal escritos. Entonces tengo 2 ahí que no los puedo descifrar. Porque entre que está la partida escrita con letra con cursiva, pluma, con pluma, por más que lo amplíen no se llega a ver, y está mal escrito cuando la persona ingresó acá a Argentina, ¿viste? Pero no lo podemos encontrar. Creo que, no sé, Lau, ¿cuántos tuvimos? Creo que pudimos descifrar todos los que aparecían medios raros. Pero sí, muy, muy normal, y nosotros íbamos buscando, y un trabajo detrás que bueno. Me imagino. Bueno, muchísimas gracias, ha sido una charla amena. Gracias, por favor. No, que yo quería dar las gracias a la Federación y a la Comisión Directiva del Centro, y también a la vicepresidenta, que estuvo presente, y por el arduo trabajo realizado en la recopilación de datos al expresidente Rodolfo Ferracuti, que nos ayudó bastante en el trabajo de actualización de los datos de los socios. Y por supuesto a Laura y a Mariana. Realmente un gusto haber trabajado con ustedes, y espero que Muchas gracias.
que sea expansible para todo el resto de los centros. No sé si vos, ¿Cómo Néstor no? o Rodolfo quieren decir algo. o- No, muchas gracias a ustedes por haber hecho esto. Yo di mi pequeño grano de arena y bueno, espero haber ayudado a algo, nada más. Muchas gracias. Bueno, no, por Bueno, favor. gracias. Gracias, Muy Daniel. enriquecedor todo. Gracias, Daniel. Felicitaciones. Gracias. Buenas Bueno, noches. Y que gracias pronto por se estar restablezca. presente. Gracias, Daniel. Un placer, Nos, un placer. nos vemos el jueves. Chao, El Daniel. jueves nos vemos. Chau, Chau, chau. chau. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Y vale dejarle un recuerdo y un cariño a don Cayetano Pacio, Sí, ¿no? Que tanto también. ha hecho por el Anda. Centro Castellano Leonés de Bahía Blanca. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Bueno, gracias. Chau, chau. Chao, chao. Chao. Chao, buenas tardes. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias.